por tus pasos que vigilan, por la forma que... Queridos compañeros y compañeras, agradezco esta generosa invitación de José Domingo a nombre del CRIC para participar de esta grandiosa celebración. Desafortunadamente la diabetes que padezco en medio de la pandemia que soportamos me impide viajar. No obstante, mi pensamiento y mi espíritu están con ustedes. Tengo la certeza de que el CRIC saldrá fortalecido de las deliberaciones y se delinearán nuevas estrategias políticas para acompañar a aquellas comunidades, pueblos y organizaciones indígenas de Colombia que se encuentran agotadas, muchas al borde de la extinción, por la racha de violencia que experimentan. Me han pedido un saludo y algunas reflexiones sobre aquellos hechos que yo considerara más significativos en la historia del CRIC en estos 50 años de vida. Y a ello me empeñaré con mucho entusiasmo, pues esta conmemoración es una importante cita con la historia y la memoria, y es la ocasión más propicia para abarcar con la mirada todo el cúmulo de luchas indígenas en estos 50 años de vida del CRIC, la organización indígena más definida y emblemática de Colombia, cuya existencia ha sido el desafío ideológico y político más significativo de la multiculturalidad del país. Quiero entonces con estas notas, improvisadas en un remedio de tulpa, hacer un homenaje al CRIC, poniendo un granito de arena para mantener viva una memoria que es fundamental para la sobrevivencia cultural de un pueblo, por aquello de que el olvido es el triunfo definitivo de los enemigos. Enemigos que por medio de la violencia y la exclusión han causado heridas que lesionan la memoria, poniendo en práctica el conocido proverbio de Orwell, de que quien controla la memoria del pasado, controla también el futuro. Y es que los poderosos de ayer y de hoy deforman los acontecimientos con el fin de imponer su propio relato. Esta historia que hoy revivo con ustedes tuvo sus orígenes aquí en el Cauca, una región caracterizada por enérgicos levantamientos protagonizados por sus pobladores ancestrales contra los poderes que los habían dominado durante varios siglos. Fueron alzamientos de naturaleza insurreccional, ya que se dirigían contra gobiernos que representaban los intereses de gamonales, terratenientes y del clero, que en casi todas las zonas estaban aliados o eran los mismos. La movilización política de los indígenas del Cauca se inicia a finales de los años 60 en un contexto generalizado de lucha por la tierra en Colombia y en momentos en que la situación social y económica de las comunidades indígenas se había vuelto insostenible por la falta de tierras. En esto, su situación no se diferenciaba de la que padecían los campesinos, pero a diferencia de estos, los indígenas no luchaban por cualquier tierra. Para ellos era fundamental volver a tener dominio sobre el territorio de sus ancestros, para liberarse de la humillante opresión que sufrían precisamente por encontrarse marginados de su territorio. En Colombia hay muchos pueblos y comunidades que no tienen asegurada la tierra y el territorio. Solo unos pocos pueblos que sobrevivieron a la conquista y llevaron a cabo con éxito estas luchas por la tierra están mejor y gozan de cierto bienestar, aunque no hayan logrado erradicar totalmente la pobreza. En este contexto es importante recordar que fueron los indígenas en el Cauca los que protagonizaron las contiendas por la tierra y los que, aun con grandes pérdidas en vidas humanas, lograron con éxito hacerse a la tierra de sus mayores, se sacudieron el yugo de los camonales y de la iglesia,
y eliminaron los sistemas de terraje y otras formas de explotación. En corto, derrotaron a los terratenientes y gamonales, superaron sus aprietos materiales y avisoraron el futuro con optimismo. Hoy enfrentan otros problemas y el eje de sus movilizaciones se ha desplazado hacia la búsqueda de espacios propios de representación política, hastiados de que sean fuerzas ajenas las que condicionen sus planes de vida y determinen sus agendas políticas. Esta decisión de tomar el futuro en sus manos condujo a que aquellos partidos con un marcado sentido autoritario y antidemocrático de su práctica política decidieran ignorarlos cuando entendieron que no podían cooptarlos. Lo retorcido de estas fuerzas políticas ajenas es que buscan privar y excluir justamente el espacio público y político en el cual se toman las decisiones, se ejerce el poder y se discuten los asuntos de la vida política y social. Ignoran la bella enseñanza de Gandhi de que no hay que apagar la luz de los otros para lograr que brille la nuestra. Pero bueno, también es cierto que han sido vanos los atrevimientos descarados de estas fuerzas por adiestrarlos ideológicamente y conducirlos a una lucha que no es la suya. En este sentido, es emblemática la Junta Directiva del CRIC en Bitoncó el 21 de febrero de 1985, a 14 años de su fundación. Esa asamblea es de un valor proverbial para el proyecto político propio de los indígenas del Cauca, por cuanto fue la primera vez que sus autoridades acordaron unánimemente unificar sus fuerzas y voluntades para defenderse de todos los intentos de menoscabar su autonomía. Con la resolución de Bitoncó se disuadió a aquellos adversarios de los indígenas de continuar con sus acciones punitivas contra los líderes que estaban al frente de la recuperación de tierras, como había sucedido 3 años antes con el asesinato de José María Ulcué y 8 comuneros en el resguardo Munchique Los Tigres por las FARC. En esa asamblea de Bitoncó se hicieron presentes 2 altos mandos del Sexto Frente, quienes tomaron atenta nota de la declaración de los gobernadores indígenas, lo que hizo suponer a los cabildos que respetarían las decisiones tomadas por la asamblea. Para los que hemos participado de pensamiento y obra en ese proyecto político autónomo de los indígenas del Cauca y admiramos la tenacidad de las comunidades por defenderlo, nos sentimos orgullosos de que ese proyecto político propio se encuentre en alza, tome nuevos bríos y vuelva a ser, como en el pasado, un referente organizativo para otros pueblos indígenas y para los afrocolombianos y los campesinos de Colombia. Desgraciadamente, son muchas las organizaciones indígenas que han olvidado que la palabra, unida y acompañada por la acción, es la más alta cualidad que tienen los seres humanos. Es la capacidad de libertad por excelencia, la capacidad de poder emprender libremente nuevos derroteros en un ambiente de pluralidad, que es una condición propia de la democracia. Desafortunadamente, también son muchas las organizaciones que no han logrado mantener una autonomía política mientras se debilitan sus referentes culturales alrededor del territorio, la vida comunitaria, lo sagrado de la naturaleza, el respeto por otras especies, la conservación de elementos básicos de su entorno, como la tierra, el agua, los bosques, que brindan protección a la comida y a las semillas, garantizando la soberanía alimentaria, o sea, todo aquello que se relaciona con lo que el pueblo quechua denomina suma causai o buen vivir. Esto ocurre a una velocidad vertiginosa, con el inconveniente además de que el tiempo se les está acabando. A la pérdida de referentes culturales ancestrales corresponde también una adopción acrítica
de valores mercantiles del capitalismo que crean la idea tramposa de que el bienestar y la felicidad se alcanzan atesorando riquezas y acumulando bienes de forma individual. Se trata de un mundo donde unos pocos se enriquecen y muchos se empobrecen, generando diferencias y desigualdades en las comunidades que alteran el orden comunitario y las decisiones colectivas. Son dinámicas que degradan culturalmente y empobrecen la vida de las comunidades, un camino que viene conduciendo al desarraigo territorial de muchos pueblos. Es por ello que son muchos los que vemos con entusiasmo que en el CRIC se vaya consolidando un modelo político organizativo que lo potencia nacionalmente, basado en este medio siglo de luchas exitosas. Es un modelo muy propio que ha conducido a que los indígenas del Cauca se arrimen a otros pueblos indígenas y otros sectores que, como los negros, los campesinos y otros excluidos del campo y la ciudad, busquen hacer tolda común con ellos para subirse a un escenario político organizativo propicio para luchar como movimiento social pluricultural contra ese entramado de exclusión social y política que los afecta a todos por igual. Ese es el origen y notable significado de la minga indígena. El momento más importante del desarrollo organizativo del movimiento indígena del Cauca es que se expandió por todo el país, dando lugar a una década después a la fundación de la Organización Nacional Indígena de Colombia en 1981. Fue la edad de oro del movimiento indígena colombiano. Años extraordinarios de ascenso organizativo y cualificación política, durante los cuales se fundaron la mayoría de las organizaciones regionales y zonales que hoy existen en el país. Líderes indígenas del Cauca, sus colaboradores y amigos en el INCORA. ¿Cómo no recordar a Roque Roldán Ortega, que ya no está con nosotros? Todos ellos contribuyeron a la creación de los resguardos indígenas en el Amazonas, la Orinoquia y el Pacífico. Este movimiento indígena, que juntó a más del 90% de los pueblos indígenas del país, alcanzando una unidad que no se había logrado en otro lugar de América. Entonces es cuando infortunadamente llegan los eruditos apóstoles que todo lo saben y crean la alucinante doctrina de que pueblos indígenas selváticos no podían juntarse con los andinos y menos ser orientados por una organización andina. Un disparate que consumó la infeliz ruptura del movimiento indígena. Pero bueno, así son los apóstoles. Llegan cuando uno menos los espera. Son apóstoles de muchos ropajes, unos de ruana, otros de sotana, blue jean o de corbata. Ahora hay muchos de camuflado. Son personas que, encandiladas por una ideología, se identifican con aterradores proyectos políticos. Ahora han cambiado muchas cosas. Los indígenas han cambiado, sus organizaciones también. Algunas organizaciones se han preparado para combatir a sus adversarios que ya no son los mismos. No son terratenientes que corren cercas, despojan y empujan a los indígenas selva adentro y montaña arriba. Ahora sus antagonistas son grandes empresas extractoras de recursos naturales y economías de plantación, incluyendo las de cultivos ilícitos que explotan sus territorios y bienes naturales. Peor aún, desestructuran sus modos de vida y relación con la naturaleza. Es ahí entonces cuando se comprende la real dimensión de la narcoeconomía en los territorios indígenas, que con la ocupación armada que la acompaña perturban el entorno de sus territorios y asfixian a sus organizaciones. Pero hay más cambios. Anatolio Quirá me manifestó en vida, cuando fue presidente de la UNIC, su preocupación por la transformación que venía presentándose en algunas organizaciones,
debido a que sus líderes se habían convertido en modernos profesionales de la política que representaban autónomamente a sus pueblos. Anatolio, el más notable líder orgánico que he conocido, era de la idea que la modernidad capitalista les había jugado una mala pasada a las organizaciones con estos nuevos liderazgos que a menudo se distancian de sus pueblos y terminan desfigurando la dimensión real de sus comunidades, alejándolos espiritualmente de ellas. Anatolio, que conoció bien las organizaciones indígenas en el Amazonas, la Orinoquia, la costa norte y el Pacífico, decía que las consecuencias son nefastas cuando las organizaciones son débiles y sus comunidades no tienen la capacidad para ejercer controles sobre sus dirigentes. Él, un hombre curtido en la lucha por la tierra en su resguardo de Puracé, y había pagado con cárcel la osadía de arrebatarle la tierra a los gamolares de la región, echaba mucho de menos aquel altruismo de los líderes históricos que orientaron la lucha por la tierra en la zona andina, prestando un servicio a sus comunidades y renunciando de antemano a cualquier reconocimiento material, lo que nos enseña que el liderazgo no solo es poder, es ante todo responsabilidad. Quizás Anatolio estaba exagerando, pero tenía buen olfato, malicia indígena que llaman hoy, para darse cuenta de que el poder que brinda la representación política sin controles abría muchas puertas para torcidas operaciones. El caso de un reconocido líder indígena que fue judicializado por enriquecimiento ilícito, siendo un alto funcionario público de Bogotá, le daría posteriormente la razón. Los colaboradores de entonces, Pablo Tatay, Edgar Londoño, Graciela Bolaños, Alejandro Ávila, Henry Caballero y otros que estuvieron al lado de estos líderes históricos, saben de qué estoy hablando. No quiero decir más sobre esto, porque es una generalidad que desluce a todas las organizaciones indígenas del país, empaña la imagen de aquellos líderes que ofrendaron sus vidas por defender los derechos indígenas, como Álvaro Urqué, Benjamín Dindicue, Abelino Ull, Justiniano Lame, Marcos Niquinaz, el conocido Alberto, Genaro Sánchez, Roselena Toconaz, Mario Sánchez, Genaro Yonda, Cristóbal Secue, Kimi Pernía, Mario Domicó y una larga, demasiada larga lista de líderes cuyos nombres están grabados en la memoria de los pueblos indígenas del país. Si lo traigo a cuento aquí es porque este panorama desanima a los amigos, le resta entusiasmo al activismo social, ensombrece el romanticismo de las luchas populares y vuelve aburrida la militancia política. Así andamos bastantes amigos de los indígenas. Por eso es que esperamos mucho del CRIC para que retome el hilo de las primeras luchas pioneras por la tierra y asuma de nuevo el rol de orientar a las organizaciones indígenas del país y continuar el proceso de descolonización que se encuentra estancado. Las comunidades más desfavorecidas del país se lo merecen. Para disipar el malestar que puede estar causando en ustedes estas anotaciones críticas, permítanme contarles una anécdota de un valor histórico enorme, porque tiene que ver con el más enconado contradictor de los indígenas, Álvaro Uribe Vélez. Un conocido nuestro que estuvo cerca de él cuando era presidente, comentó que en una ocasión, sorprendido por la capacidad de movilización de los indígenas, Uribe habría dicho que con gente de esa fuerza y talante acompañando su política de seguridad democrática, la guerra de los grupos insurgentes y en especial de las FARC contra el Estado sería a otro precio. Y yo le creo, pues Uribe conocía bien la capacidad de movilización indígena del Cauca y debe haber seguido de cerca el gobierno de Fujimori en el Perú y conocido lo que le sucedió al movimiento revolucionario Tupac Amaru
cuando esta guerrilla asesinó al dirigente asháninca Alejandro Calderón en 1989, un hecho que provocó el levantamiento indígena más impresionante de toda la Amazonia peruana después del protagonizado por Juan Santos Atahualpa en el siglo XVIII. En menos de 3 meses se organizaron más de 1000 indígenas ashánicas del Gran Pajonal, que armados de lanzas y flechas asaltaron los campamentos de esta guerrilla, causándoles considerables bajas y forzándola a abandonar la región. Fue el comienzo del fin de esa guerrilla. También Uribe tuvo que haber oído hablar del movimiento zapatista en Chiapas y de otras insurrecciones de carácter étnico en el mundo que amenazaron con despedazar estados. Sobre todo, tuvo conocimiento de lo que sucedió en el Cauca con el movimiento armado Quintín Lame, que surgió para frenar el asesinato de líderes indígenas durante la lucha por la tierra, pero que para nadie es un secreto que los grandes enfrentamientos los tuvieron con el Sexto Frente de las FARC, después de que este grupo asesinara en 1982 a Ramón Julicue, líder indígena nasa del resguardo de San Francisco en el norte del Cauca, y a su hijo. Esta fue la gota que colmó el vaso, pues habían sido muchos los abusos que este frente había cometido con los indígenas. También había sucedido en Planadas, Tolima, cuando las FARC asesinaron a una familia indígena nasa acusada de ser informante del ejército. Esto ocurrió en los años 60 durante la Operación Marquetalia. Los nasa crearon un grupo de autodefensa indígena con 150 hombres que desataron una guerra contra las FARC que duró casi 20 años. Lo mismo ocurrió en Ortega, cordillera occidental del Cauca, con también indígenas nasa. Allí en el 2003 se desmovilizaron 160 combatientes de estas autodenominadas autodefensas campesinas de Ortega, poniendo fin a cerca de 4 décadas de actividad armada contra las FARC. En estos 2 últimos casos, el ejército les facilitó la tarea a los indígenas, proveyéndolos con armas y material de intendencia, lo que llevó a que las FARC hicieran circular la inexacta idea de que se trata de bandas paramilitares del Estado. Levantamientos étnicos armados no son entonces nada nuevo en Colombia, y aunque ya los indígenas no están para meterse en más guerras, y sería lamentable que volvieran a levantarse en armas, uno no puede pronosticar cómo reacciona un pueblo cuando es agredido, ofendido y experimenta que sus derechos y dignidad son atropellados impunemente. Lo que llegué a entender en los años que acompañé al CRIC es que el temperamento de los nasa no acepta sometimientos. Prefieren luchar, aún hasta el sacrificio. De esto dan cuenta muchos españoles que dejaron sus vidas en territorio paez durante y después de la conquista. Por eso es que lo que sucede en el norte del Cauca actualmente, con el asesinato de líderes indígenas, enciende las alarmas. Y aunque parece prudente la actitud de los indígenas, a muchos extraña el silencio. Retumba con dolor la frase pronunciada por la gobernadora de Tacuelló, Cristina Bautista, pocos días antes de su asesinato. Si nos quedamos callados, nos matan. Pero si hablamos, también. Entonces hablamos. Y a los grupos armados les decimos que esta es nuestra casa y no son bienvenidos. Pero bueno, son a ustedes a los que se les ha manchado la honra y pisoteado el orgullo y dignidad. Y no somos quienes para juzgarlos o pedirles otro tipo de acciones. Quiero por último recordar otro de los enormes logros del CRIC, cuando después de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, la dirigencia del CRIC planteó la idea de conformar una organización política indígena para protagonizar un desarrollo político propio. Se consideró una propuesta escandalosa. Esto también ha cambiado y el Cauca
ha tenido desde entonces una representación sólida en el Congreso de la República. Todos estos avances han puesto también de moda a los indígenas y no resulta raro que en ciertos espacios modernos occidentales surjan discursos que construyen una cosmovisión indígena de salón, donde muchos amigos de lo étnico exhiben unos malabarismos ideológicos curiosos que mezclan marxismo, catolicismo o ecologismo con arcaísmos rurales indianistas y mitos indígenas sobre los vínculos del hombre con el cosmos. Estas elucubraciones posibilitan la configuración de doctrinas esotéricas que permean al mundo indígena, confundiéndolo. Sobre todo reproducen aquellas visiones coloniales del buen salvaje. Al fin y al cabo, hablar a nombre de las culturas de los indios después de la película Avatar ha sido una buena fuente de capital simbólico. Un inconveniente de estas enseñanzas es que le asignan a los indígenas roles que ni siquiera se han imaginado. Aquella alucinante idea, por ejemplo, de que los indígenas tienen la respuesta para enfrentar la crisis civilizatoria de los últimos tiempos, o la clave para detener el cambio climático que amenaza con arrasar todas las formas de vida en el planeta. Es una idea que, además de ser abusiva, es barata y poco seria, pues no les resuelve nada, ni a los indígenas ni al país. Sin embargo, a muchos indígenas los han subido a ese escenario para capitalizar políticamente la crisis ambiental global. Esto es, disculpen que lo diga, una utilización oportunista de los indígenas y sus logros políticos y sociales. Pero esto también les saldrá mal, porque afortunadamente existe ese pragmatismo indígena que deja sin piso propuestas demagógicas. Algo que aprendí de los indígenas del Cauca es que no se movilizan fácilmente por ideas abstractas y pugnas ideológicas que no tienen sentido y han conducido, es así, a fragmentar al campo popular, arrastrando a muchos movimientos sociales al fracaso, como ocurrió con el movimiento campesino de los años 70. Trino Morales, el flamante secretario indígena de la NUC, que espero se encuentre aquí y gozando de buena salud, sabe de qué hablo. En síntesis, las izquierdas, los grupos armados, las iglesias y los indígenas han sido mundos en permanente colisión, y las alianzas que han hecho los indígenas con ellos, como todos los casamientos que se hacen sin pasión, terminan en desengaños, porque se hacen con movimientos considerados de avanzada, pero que, como el caballo de la estatua de Bolívar, no te caga, pero tampoco te lleva a ninguna parte, como decía un humorista argentino. Para terminar, y me disculpan por esta larga intervención, voy a leer unos párrafos de lo dicho en el 40º aniversario del CRIC. Esta memoria aquí muy reducida quedaría incompleta si no mencionamos los sueños de todos aquellos líderes indígenas y no indígenas aquí presentes en este 50 aniversario que empezaron la lucha y nos siguen acompañando con su firmeza y entrega desinteresada. Tampoco podemos dejar en el olvido a los cientos de líderes y colaboradores que han trabajado en los programas sociales de la organización buscando el mejoramiento de las condiciones de vida para las comunidades. Por último, quiero rendir un tributo de admiración a la Guardia Indígena, que con sus bastones han levantado muros inquebrantables a todos los grupos políticos, civiles o armados que han querido arrebatarle al CRIC la conducción política de su movimiento. De todos estos hombres y mujeres ejemplares, aprendimos a erradicar de nuestras vidas el egoísmo, la insolidaridad, la mezquindad y el individualismo, y a ratificar día a día el compromiso y voluntad de lucha y resistencia de las comunidades. Hoy todas estas luchas, sueños
ideales y herencias espirituales han dado sus frutos. Los indígenas pueden decirle al pueblo colombiano que han cumplido con la misión que le encomendaron sus mayores, pues sus luchas han sido la punta de lanza para las conquistas económicas y políticas en el departamento del Cauca, ampliando los espacios de participación política para indígenas y afrocolombianos en el país y convirtiendo a su organización, el CRIC, en un emblema de las luchas populares en Colombia. Estas luchas tienen el mérito de haber derrotado a una clase retardataria cuyo poder se basaba en el control de la tierra, excluyendo de ella a miles de indígenas, campesinos y negros. No es una exageración decir que este camino abierto por el CRIC fue la vía para el desarrollo económico, la modernización política y el progreso social del Cauca. Enhorabuena, un puñado de terrajeros indígenas del Credo en Toribío, de San Fernando y el Gran Chimán en Guambía y de Lomagorda en Jambaló, los más pobres y desposeídos, los más humillados y ofendidos, decidieron hace medio siglo impugnar el poder de los gamonales para recuperar las tierras de sus resguardos. Nos lo decía el corazón. Estábamos viviendo una hora americana, de esas insurrectas que le han dado giros radicales a la historia. Hoy sus hijos y nietos tienen la obligación de mantener vivo este legado y no entregar jamás las conquistas logradas, no dejarse doblegar ante la fuerza y continuar el camino abierto por ellos. De mi parte, quiero darles mis agradecimientos por haber permitido estar al lado de ustedes en esos momentos cruciales de las luchas y por todo lo que aprendí de ellas. Muchas gracias. Por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados